les saluda su pastor Samuel Bustillo una vez más. Bienvenidos a nuestra reunión de grupos familiares de la Iglesia Evangélica Reformada en la colonia San Antonio. Nuestro Señor Jesús, en la última noche que pasó con sus discípulos antes de su crucifixión, habló con ellos acerca de muchas cosas. Y uno de los principales objetivos de esa noche fue prepararlos para el futuro. No solo para el momento de su arresto y su muerte, sino también para cuando Él ascendiera al cielo. Y una de las cosas increíbles que Él les dijo es que estarían mejor una vez que Él se fuera. ¿Te imaginas hablar con Jesús cara a cara y que te diga esto? Casi suena ridículo, ¿no? La razón por la cual Jesús les dijo esto es que una vez que Él se fuera, el Espíritu Santo vendría a ellos. Y el Espíritu les permitiría cumplir con sus funciones en la fundación de la Iglesia de Cristo. Él empoderaría a la Iglesia para construir el reino de Dios en todo el mundo. Esta es nuestra séptima lección de la serie Creemos en el Espíritu Santo. Hemos titulado esta lección En la Iglesia, porque nos centraremos en la obra del Espíritu Santo dentro de la comunidad del pueblo del pacto de Dios. En una lección anterior, exploramos la obra providencial del Espíritu Santo en el mundo en general. A partir de Abraham, Dios siempre ha tenido un pacto especial con un pueblo. La traducción griega del Antiguo Testamento utiliza la palabra eclesia para designar la asamblea o congregación del antiguo Israel. Esta misma palabra es utilizada en el Nuevo Testamento para denominar a la iglesia. Pedro indicó que la iglesia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento constituyen un pueblo único y continuo del pacto. En 1 de Pedro 2:9 leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque hay diferencias entre las comunidades del pacto de Dios en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, su continuidad nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo. La Escritura describe la relación de Dios con su iglesia como un pacto. La relación de pacto de Dios con su pueblo se asemeja a los antiguos tratados entre grandes soberanos, emperadores o señores feudales y los reinos vasallos que les sirvieron. Los tratados del señor feudal, vasallo, y los pactos de Dios registran cosas similares. En primer lugar, la benevolencia de parte del mayor hacia la parte menor. En segundo lugar, la lealtad que debe la parte menor a la parte mayor. Y en tercer lugar, las consecuencias de la obediencia y desobediencia a lo descrito en el pacto. El pacto de Dios con la iglesia incluye una mayor medida de benevolencia, promoviendo la bondad y la vida que excede a la gracia común. En el Antiguo Testamento, los pactos de Dios con Abraham, Moisés y David extendieron una gracia especial a toda la nación de Israel. La relación de pacto de Dios con Abraham, que se describe en Génesis 15:17, prometió que los descendientes de Abraham volverían a heredar la tierra prometida y a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Dios continuó mostrando pacto de gracia a la nación de Israel, aun cuando a menudo le eran infieles. Dios trató a Israel con amor y misericordia a pesar de su flagrante rebelión. Dios, en su pacto de gracia, protegió y sostuvo la nación de Israel y prometió restaurarlos a ellos a la fe a través del Mesías o Cristo. Dios dijo a través del profeta Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo inunogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. El verbo derramar aquí es chefano e indica el derramamiento del Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos promueve una medida de pacto de gracia
que mejora nuestra vida y nos presenta la oportunidad de ser salvos. Y nos ofrece también protección de nuestros enemigos, provisión de nuestras necesidades y tolerancia con respecto al castigo terrenal por los pecados. El Espíritu Santo ministra a todos en la iglesia a través de la comunión. Hechos 2:44 describe la iglesia en ese momento. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La Escritura también nos muestra al Espíritu Santo actuando en el pacto de gracia. El Espíritu Santo escogió a los autores humanos de la Escritura que entregaron sus escritos a la iglesia divinamente inspirados. El Espíritu Santo inspiró a los autores humanos, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay tres perspectivas sobre cómo el Espíritu Santo inspiró la Escritura de la Biblia. En primer lugar, la inspiración romántica, que el Espíritu Santo simplemente motivó a los autores humanos a escribir. El Espíritu Santo no controló ni supervisó las palabras de la Escritura. La Escritura fue escrita solo por autores humanos. La segunda perspectiva es la inspiración mecánica, en la cual el Espíritu Santo controlaba tanto a los autores humanos que estos hombres tenían poca o ninguna aportación creativa en la Escritura. Los autores humanos eran simplemente secretarios que escribieron las palabras exactas que el Espíritu les dijo, es decir, el dictado. Y luego el tercer enfoque o perspectiva, la inspiración orgánica. Los autores humanos de la Escritura utilizaron sus propias ideas, palabras y personalidades para escribir. El Espíritu Santo los supervisó en sus escritos para asegurar que dijeran lo que Él quería que dijeran y para evitar que cayeran en el error, como nos dice 2 de Pedro 1:20 al 21. Con respecto a la inspiración, la Escritura demuestra que los autores humanos no eran solo secretarios escribiendo palabras dictadas por el Espíritu y que el Espíritu Santo siempre estuvo íntimamente involucrado en revelar la palabra de Dios a la iglesia. El mensaje principal del Espíritu Santo en las Escrituras es que la Escritura es fundamentalmente un documento de pacto que nos revela a Dios y explica nuestra relación con Él. En Él se registra, o en ella se registra, el pacto que Dios tiene de benevolencia hacia nosotros. También se nos explica la lealtad que como humanos debemos ofrecer en el pacto y describe las consecuencias de la desobediencia u obediencia al pacto. El Espíritu Santo en la Escritura inspirada hizo hincapié repetidamente en el mensaje del pacto, del compromiso de Dios, tanto individual como corporativamente con su pueblo. El propósito central de la Escritura también es el pacto, y es dirigida la Escritura a la comunidad del pacto. La Escritura identifica a sus autores y audiencias originales como miembros de la comunidad del pacto de Dios. El Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles y profetas que sirvieron como emisarios del pacto de Dios. Algunos pasajes que demuestran el propósito del pacto del Espíritu en las Escrituras hacen esto haciendo hincapié en la benevolencia divina. Por ejemplo, el Salmo 102, 17 al 18. También los autores bíblicos demostraron el propósito del pacto del Espíritu para alentar a la lealtad humana, es decir, nuestra fidelidad a Dios. Por ejemplo, en Romanos 1:5, algunos pasajes de las Escrituras ofrecen entonces instrucciones específicas para la lealtad humana, como 1 Corintios 5:1. A través de la Escritura, el verdadero pacto de fidelidad es siempre motivado por el amor a Dios. También la Escritura nos habla de las consecuencias de estar en pacto con Dios, que incluyen bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Pasajes como Deuteronomio 6:1 al 4 o Josué 1 al 8 nos mencionan cómo podemos nosotros ser bendecidos si somos fieles al pacto. La Escritura es el producto del Espíritu Santo, inspirando y supervisando a sus representantes para entregar su mensaje de pacto al pueblo de Dios.
Una manera muy especial como el Espíritu Santo derrama de su gracia en la iglesia es a través de los dones espirituales. Los dones espirituales o dones del Espíritu son manifestaciones del poder del Espíritu Santo que producen o mejoran las habilidades en los seres humanos, especialmente para beneficiar a la iglesia. Y su propósito es precisamente beneficiar a la iglesia y no solamente tratar de mejorar la relación de un individuo con Dios. En 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14 contiene una amplia enseñanza sobre los dones espirituales. Los dones espirituales son obras que Dios realiza a través de nosotros en el servicio a y por el bien de la iglesia. Allí en 1 Corintios 12 al 14 encontramos que los dones espirituales son como un cuerpo humano. Cada parte depende y se beneficia de las otras. Cada una no tiene el mismo don. A menos que los dones se utilicen en el amor para los demás, estos son inútiles. Aunque algunos dones tienen aplicaciones personales, ellos también deben ser utilizados públicamente para beneficiar a la iglesia. Los dones espirituales aparecieron por primera vez durante los días del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 41 tenemos el caso de José. En Daniel 4, el Espíritu permite a Daniel también interpretar sueños. Dios nombró y facultó a profetas para hablar a su pueblo. Las figuras del Antiguo Testamento también realizaron milagros y curaciones. Y el Nuevo Testamento declara que la profecía, las curaciones y milagros son dones espirituales. El Espíritu Santo regaló a los reyes talentos especiales que les permitieron gobernar. Los dones espirituales en el Antiguo Testamento eran raros y reservados para aquellos que Dios llamó a un servicio especial en su nombre, por ejemplo, profetas y reyes. El profeta Joel declaró que en los últimos días o tiempos finales Dios derramaría su espíritu sobre toda la comunidad del pacto, en Joel 2, 28 al 29. Esa profecía tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia. Desde Pentecostés los dones espirituales han estado disponibles para todos en la iglesia. Los dones espirituales en la Escritura solo estaban destinados a dar ejemplos de lo que el Espíritu ha hecho y estaban haciendo en ese momento. El Espíritu Santo otorga sus dones de acuerdo a su propio propósito y voluntad. La mayoría de los teólogos creen que el Espíritu Santo está comprometido a dar a cada creyente un don espiritual por lo menos. Los evangélicos tendemos a estar de acuerdo en que el Espíritu Santo todavía concede dones espirituales, pero difieren en cuanto a la naturaleza de los dones que da, especialmente con respecto a los dones espectaculares como el don de lengua o el don de sanidad. Los enfoques evangélicos de los dones espirituales están entre el cese completo y la continuación generalizada. Están los que hablan de la cesación, es decir, que el Espíritu Santo ya no da dones espectaculares. Es decir, ellos dicen que estos dones eran fundamentales y solo pertenecían a los apóstoles y profetas mientras se establecía la iglesia del Nuevo Testamento. Y que se dieron estos dones espectaculares solo para validar el Evangelio y la autoridad apostólica. Una vez estos fueron validados, cesaron los dones. Pero también está el enfoque de la continuación. Los dones espectaculares no terminarán hasta que Jesús regrese. Los creyentes desde el Nuevo Testamento han tenido acceso a todos los dones espectaculares. El Espíritu Santo tiene la libertad de otorgar dones espectaculares donde y cuando Él elige. El único pasaje de la Escritura que menciona específicamente el fin de los dones espectaculares se sitúa en el momento del regreso de Cristo en 1 Corintios 13, 8 al 10. Hay una variedad de perspectivas que mezclan estos elementos de cese y continuación. El Espíritu Santo nos ha dado dones para edificar la iglesia, no como una razón para destruirnos unos a otros. Como iglesia creemos que el Espíritu Santo sigue otorgando sus dones a los creyentes como Él quiere
para posibilitar la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más, gracias por poner su atención a este video y les invito a trabajar en su hoja de trabajo. Que Dios les bendiga.